Si dos cosas tienen que quedar claro desde una perspectiva filosófica en esta lección son, en primer lugar, que hay que poner coto al mito del cosmos. Dicho de otra manera, no existe la naturaleza o el cosmos así como un todo, como algo global. Esa naturaleza o ese universo o ese cosmos que los cosmólogos nos dicen que conocen, gracias al avance de las ciencias, ya está roturado por las técnicas. Es en cierto modo el mundo acotado del laboratorio. Por decirlo con una frase de Latour, extraída de su libro La vida en el laboratorio. Dice, en el laboratorio no hallamos por ningún lado a la naturaleza. Los científicos operan sobre y en una realidad artificial y fabricada. Textos, gráficos, instrumentos de medida, agua esterilizada, reactivos purificados, plantas y ratas criadas selectivamente, pero cuyos productos son objetivos por cuanto son reificaciones o materializaciones. Es decir, lo primero que hay que negar es que exista la naturaleza, porque esa naturaleza que supuestamente conocemos ya está roturada por nuestras técnicas. Es, en el caso muchas veces de la cosmología, pues un mundo acotado del laboratorio, sobre todo en lo que tiene la cosmología de su ramificación en la física de partículas. Las verdades científicas no son, por tanto, naturales, tampoco, como veremos, son meramente culturales. La razón de que no sean naturales es que, ya digo, remiten a una serie de contextos determinantes, remiten a una serie de aparatos, pues la cámara de Niebla, la campana de Lavoisier que les he mencionado, un acelerador de partículas, un telescopio, etc. De tal manera que las leyes de la naturaleza, las leyes naturales que daban título a la charla, no son así leyes de naturaleza en mayúsculas, sino que son como si dijéramos las leyes del laboratorio que envuelve a los sujetos operatorios y por extensión al resto de seres humanos. Son leyes objetivas, pero relativas a los aparatos, unos aparatos que están dados a nuestra escala, a la escala del ser humano. De tal manera que los teoremas científicos lo que nos van mostrando es como si dijéramos el funcionamiento del mundo en torno de los hombres. Un mundo en torno que se va ampliando conforme se van desarrollando pues, los diferentes estados y naciones e imperios. Así, por ejemplo, se amplía con diferentes direcciones. Un vector macrocósmico, que es el que nos llevaría de la teoría de la gravitación de Newton a la teoría de la gravitación de Einstein, pues es el que tiene que ver con los interferómetros, con los radiotelescopios. Un vector microcósmico, que es el que nos llevaría pues, a través de los tubos de descarga y los microscopios electrónicos al mundo de la física atómica. Ahora bien, a nuestra escala, y esto es una cosa que debe quedar clara, cada ciencia, ya sea la mecánica de Newton, la mecánica relativista, la mecánica cuántica o la teoría de números y el análisis real, pues tienen su categoría, su cierre categorial. Ahora bien, lo que me gustaría que quedase claro es que no por ello, por hacer esta crítica a la concepción de las leyes naturales como naturales, estoy diciendo que sean productos meramente culturales, porque el mundo, es cierto, presenta sus líneas de fuerza que son más o menos estables. Pero el problema es que aquí debemos echar mano otra vez de la dialéctica del hiperrealismo. Es decir, que las ciencias nos ponen delante de estructuras objetivas que, al menos cuando son tenidas por verdaderas, no pueden ser llamadas culturales, ni tampoco naturales. Y aquí es el punto clave que obliga al materialismo filosófico a desbordar ese dualismo metafísico entre naturaleza y cultura y referirnos a un tercer género de materialidad, que es precisamente el que permite dar solución a este problema, al hecho de que las ciencias contribuyen masivamente a la confección del mundo, aportando una serie de estructuras que son transnaturales y transculturales, que están más allá, que pertenecen, ya digo, a este tercer género de materialidad y que, obviamente, una vez construidas, tienen que ser reconocidas como existentes independientemente, son las hiperrealidades. Claro, aquí hay un matiz que hay que incluir y que es importante, y es el siguiente. Nosotros decimos que las ciencias amplían la realidad haciendo trozos del mundo a distintas escalas, pues desde los electrones o las células a esos enjambres de estrellas que perciben los radioastrónomos. Pero claro, el problema es, en el caso de esos enjambres de estrellas que perciben los radioastrónomos, no entran en las morfologías de nuestro mundo aspectabilis, sino que ¿por qué? Porque no podemos percibirlos independientemente de los contextos determinantes que nos llevan a ellos, es decir, de los radiotelescopios. De la misma manera que, por ejemplo, si habitualmente se nos dice estamos compuestos de células, pero si uno le pide a uno la demostración de eso,
La única forma de demostrarlo es que te extraiga una serie de tejidos, que esos tejidos los ponga al microscopio y entonces ya te está haciendo trampa, porque te está metiendo una muestra de tus tejidos en el recinto categorial de la biología. Claro, entonces, porque nosotros, ¿qué es lo que tocamos? Cuando ustedes se tocan las manos no están tocando células, lo que están tocando es tejidos. Es decir, tejidos que están dando a nuestra escala anteópica, una escala que es precisamente la de nuestro mundus aspectabilis. Con todo esto, lo que intento subrayarles es que el problema de la conexión entre las partes del mundo permanece, pues, abierto. Que la realidad no se agota en una única ciencia o categoría, sino que presenta discontinuidades, fracturas. Y que si presenta discontinuidades o fracturas, que hay que ir salvando. ¿Por qué? Porque se incorporen unos contenidos en unos recintos categoriales y no en otros, pues la idea de cosmos queda totalmente dinamitada por el materialismo filosófico. La otra conclusión a la que quiero llegar es la siguiente. He hecho una crítica del monismo ontológico que hay en la cosmología, es decir, del mito del cosmos. Me gustaría dedicar unas palabras al monismo gnoseológico. Un monismo gnoseológico que tiene mucho que ver con el fundamentalismo científico, un fundamentalismo científico del que les hablaba, si recuerdan, en uno de los ejemplos que daba justo al principio de la charla. La mayoría de cosmólogos y de científicos suponen que existe la ciencia, sí con mayúscula, pero no existe la ciencia, lo que existen son las ciencias, una pluralidad de ciencias, muchas veces en contradicciones. Ejemplo que he recurrido en esta charla, teoría de relatividad, mecánica cuántica. Por lo tanto, la cosmología es una especie de ciencia, como diría Marcelino, que se busca. Porque es una ciencia que busca tener como objeto al todo, un todo que ya no existe. Pero es que además esa ciencia no puede existir salvo que asuma, y esto sería una petición de principio, el papel del Dios omnisciente de la teología tradicional. Es decir, una inversión teológica en el cual la ciencia moderna empieza a asumir los atributos de la ciencia divina. Algo que ya vimos en el texto de Laplace que les cité al comienzo de la charla y que se ve muy bien en la última figura que les he señalado, donde es una ilustración sacada de una Biblia, donde se ve a Jesucristo o Dios Padre pues haciendo mediciones del mundo. Claro, salvo que uno asuma esa posición, el punto de vista de Dios, pues resulta muy difícil suponer, no sería más que una creencia aureolar, que existen algo así como las leyes fundamentales de la naturaleza. Porque eso, que no es más que una especie de metáfora jurídica pueril, necesita que uno pregunte, ¿y quién ha dictado esas leyes? Y claro, la única respuesta que se puede dar es que hablemos de una especie de Dios legislador o antropomórfico, con la diferencia de que ahora los que dictan esas leyes ya no es Dios Padre, sino pues Stephen Hawking o quien sea. Claro, desde el momento en el cual uno niega que exista el libro de la naturaleza, no tiene ningún sentido la expresión leyes naturales, salvo, ya digo, que esa ciencia que se busca suma los atributos de ese Dios omnisciente tradicional. Y, por último, me gustaría cerrar el círculo. He hecho un recorrido gnoseológico y me gustaría volver a la ontología. Y esa vuelta a la ontología, ese círculo que nos lleva de nuevo al comienzo, tiene que ver con el papel que reserva el materialismo filosófico al ego trascendental. Un papel que tiene que subrayarse sobre todo en el siguiente sentido, que ese ego trascendental no es sino la conciencia demiúrgica de ese mapa mundi, donde pretende dibujarse el cosmos. Claro, una conciencia demiúrgica que ha de ser crítica, en el sentido que tiene que reconocer que ese mapa mundi donde pretende dibujarse el cosmos, y en verdad lo que se dibuja es nuestro mundo entorno, pues no es absoluto, sino relativo a nuestra condición anteópica, a la escala de nuestro cuerpo humano. Ahora bien, no por ello debemos, como si dijéramos, caer en el nihilismo, porque no se trata de hacer comparaciones metaméricas, sino comparaciones diaméricas. No se trata de comparar a Einstein con Dios, sino comparar a Einstein, como si dijéramos, con Galileo, con Newton, con Galileo o con Aristóteles, por así decir. Solo así, me parece a mí, puede entenderse de un modo no metafísico cabal el enunciado titular del curso, Hombre y Cosmos. El resto, pues, es silencio.